Bueno, muchas gracias a todos por primero estar acá, ¿verdad? Lo segundo también por tener un corazón dispuesto para escuchar. Muchas gracias por eso. Gracias también a los hermanos que ¿sabes? Estamos conociendo y que uno puede ver el amor de Dios, ¿verdad? Obrar en los corazones. El amor de Dios se ve, ¿sabe? El amor de Dios también se demuestra. Entonces se puede ver el amor del Señor en su medida en cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Yo creo que lo que anoche el Señor estuvo ministrando a través de nuestro hermano Jason es muy demasiado importante, ¿verdad? Sobre todo, creo que no perder como el sentir, ¿verdad? De lo que el Señor pone en el corazón. Entonces no me gustaría hablar de algo más, sino quizá de otra forma que podamos ver lo que hemos estado escuchando del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Podemos orar? ¿Sí? Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa noche por convocarnos, por producir en nuestro corazón, Señor, el deseo de estar en este lugar. Señor, sabemos que tú siempre quieres cada día formar la imagen de tu Hijo en nuestros corazones. Cada día quieres, Señor, que esta naturaleza adámica que todavía existe en nosotros muera y que la vida de tu Hijo crezca, gobierne, reine en el interior de nuestros corazones. Pero, Señor, estamos convencidos de que esto no se puede hacer por la fuerza humana. Esto tiene que ver contigo, tiene que ver con tu poder, tiene que ver con tu gracia obrando en el interior de nuestros corazones. Por eso, en esta preciosa noche, yo te pido que tu Espíritu Santo, que habla al interior del corazón, Señor, ministre a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Creo que esta declaración que el apóstol Pablo hace, esta consigna en el cual el apóstol determinó, habla mucho acerca de lo que por la gracia del Señor recibió. Yo creo que el evangelio de nuestro Señor siempre nos va a llevar poco a poco, a medida que comienza a ser revelado, a ir experimentando, ¿verdad? El morir, que la vida de nosotros llegue a ser menos importante, o no importante, por decirlo así, sino la vida del Señor, ¿verdad? Que obra en nuestro corazón. Entonces, Pablo aquí está declarando esta consigna, ¿verdad? Dentro de él, que se propuso y se entiende que fue a un temprano tiempo cuando el Señor comenzó a tratar con él, y poco a poco el Señor fue incrementando. Pero es interesante lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso. Y creo yo que cuando el evangelio realmente comienza a ser revelado, comienza a suceder eso, ¿verdad? Comienza a producir en el corazón donde las cosas quizá que tienen que ver con los hombres, con la carne, no deja de importar, porque el Señor comienza a obrar con una realidad de su vida en el interior del corazón. Entonces Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dejó de ser importante la vida del apóstol Pablo por este evangelio. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y es interesante la palabra dar testimonio, porque en su original dice que es hacer que se crea, ¿ve? Confirmar una cosa como testimonio,
o debemos de llegar a ser un testigo de este evangelio por la naturaleza, por la esencia del Señor dentro de nuestros corazones. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad?, en la vida del apóstol Pablo, donde él vino a ser un testigo de esa naturaleza divina, de ese espíritu del Señor en el interior de su corazón. Y cuando uno lee, por ejemplo, algunos de los testimonios, ¿verdad?, de lo que implicó este ministerio, este servicio encargado por el Señor, que fue ser un testigo de la gracia del evangelio, pues podemos ver cómo realmente impactó este evangelio. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, ya escuchamos que el evangelio no se trata de palabras. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es una vida, ¿verdad?, que comienza a reinar, pero hay otra vida que tiene que menguar. Entonces dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y este es el poder de la vida, este es el poder del Espíritu de Dios en el interior del corazón. Y esto solamente se puede realmente obtener por medio del evangelio. En el Espíritu y en plena certidumbre, seguridad, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y este evangelio produce eso, produce el amor de Dios, o por naturaleza se expresa el amor del Señor, y el amor del Señor siempre va a constreñir a aquellas personas que comienzan a experimentar, ¿verdad?, el poder del evangelio en el interior de sus corazones. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y el verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, el evangelio realmente es una realidad del poder de Dios obrando en el interior de nuestros corazones. Pero es interesante lo que el apóstol dice: el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que hay muchos evangelios. Hay un solo evangelio, aunque en las escrituras usted va a encontrar la descripción de este evangelio por medio, por ejemplo, de una expresión: el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia, el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, y etcétera. Usted va a encontrar muchas expresiones que describen realmente lo que este poderoso evangelio hace en el interior del corazón de nosotros. Entonces Pablo dice que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Aunque es verdad que podamos predicar otro evangelio que no es el evangelio, pero solamente existe un evangelio, descrito con diferentes expresiones en las escrituras, pero solamente hay un evangelio. Pablo se quedó maravillado al ver que la iglesia de Galacia, que había creído en este evangelio de la gracia, que había creído en este evangelio que es por la fe del Señor, que es por la obra del Espíritu de Dios en su corazón, habiendo pasado algún tiempo, ellos realmente estaban claudicando a este evangelio. Dice el texto: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Habían abandonado al evangelio, aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un nuevo o un evangelio diferente. El verso 7 dice: y que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea qué cosa, sea maldito. Y yo sé que esto quizá lo predicamos muchas de las veces, ¿verdad? Yo les compartí a mis hermanos que yo nací en una iglesia realmente pentecostés y considero que era una iglesia muy legalista. Muchos rituales hacíamos, se usaba el velo en la cabeza, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y por mucho tiempo viví así.
Pero antes de vivir así, yo experimenté el evangelio sin conocer que era el evangelio. La realidad de ese poder de Dios, que me mostró, ¿verdad?, mi condición realmente pecaminosa en la que estaba yo viviendo en ese tiempo cuando el Señor me habló, o cuando el Señor me mostró esta condición, ¿verdad?, que comencé a ver desde que yo tenía uso de razón como una película. Yo le digo así, pero eso fue adentro de cómo estaba viviendo una vida tan desordenada hasta este momento. Y yo recuerdo que comencé a llorar. A mí me habían hablado mucho tiempo del evangelio en el trabajo, pero ¿sabes? Por un oído me entraba y por otro me salía, ¿no? Yo recuerdo a la persona que me compartía el evangelio. Una vez lo acompañé a la reunión, la congregación, y al otro día era domingo, al otro día era lunes, y cuando llegué, trabajamos en una compañía de químicos, me pegué un brinco, me subí a los drums, ¿verdad? Y le empecé a decir a los hermanos, empecé como él predicaba, ¿sabe? O sea, en la ignorancia, ¿verdad? Pero cuando al Señor le plació todo eso, el Señor me hizo ver que tanto había yo estado rechazando realmente al Señor, ¿verdad? En mi propio corazón, porque Dios había estado hablando desde hace tiempo. Lo que pasa es que estamos ciegos. Por eso yo creo que es muy importante entender que este evangelio es por la gracia del Señor. Diga, es por la gracia del Señor. Solamente es un evangelio. Solamente hay un evangelio. Y ya nuestro hermano Jason nos compartió, ¿verdad?, de que el evangelio no son palabras. Usted no puede decir yo comparto el evangelio porque toma ciertos textos que hablan del evangelio y sale a la calle y usted los comparte con la gente y dice compartí el evangelio. Muchas de las veces lo que compartió son textos o un tratado y estar pensando que usted compartió el evangelio, pero realmente muchas de las veces no es el evangelio, porque si hubiera el evangelio, hubiera cambio en esas personas que está compartiendo el evangelio. Entonces no sucede nada. ¿Por qué razón? Primero porque en usted no ha sucedido, ¿verdad? Y muchas de las veces lo que compartimos realmente no era el evangelio, eran palabras solamente. Entonces Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Y hay muchos creyentes que se avergüenza del evangelio, pero se avergüenza de ese evangelio de palabras, que no tiene poder. Pero cuando comienzas a experimentar el evangelio del poder de Dios en ti, es otra cosa que comienza a suceder. Por eso es que Pablo dijo que no tomaba su vida como preciosa, ¿verdad? No le importaba lo que la gente opinara, no le importaba lo que las personas decían, no le importaba realmente su propia vida, porque este evangelio tiene el poder para obrar en el interior del corazón. Entonces Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es que es poder de Dios para salvación, para salvación. Entonces el evangelio es el poder de Dios. Cristo, según Corintios, dice Cristo, poder de Dios. Y ese poder de Dios actúa, ¿ve? Y actúa dentro de los corazones, que cuando la luz comienza a alumbrar, cuando el Espíritu del Señor comienza a orar y realmente escuchamos la voz y nos rendimos a esa voz del Espíritu de Dios, entonces cuando el Señor comienza a obrar en el interior del corazón. Pero este evangelio tiene el poder, dice, para salvar. Y es interesante que a veces nosotros hablamos de la salvación y también volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Así como hablamos del evangelio, hablamos solamente palabras que describen el evangelio y pueden ser palabras correctas, pero muchas de las veces tenemos la vida incorrecta predicando el evangelio. Entonces es un evangelio no real en nuestras vidas. Es el evangelio en palabras, pero no en vivencia, no una experiencia real, genuina, que está obrando en el interior del corazón. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, ¿ve? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces no deberíamos de avergonzarnos de este evangelio, porque este evangelio es poder del Señor, poder de Dios en el interior del corazón. Ahora, es interesante porque dice que es para salvación, para salvación. Y esa palabra salvación, ¿verdad?, implica liberación, implica sanidad, implica libertad. Entonces muchas de las veces estamos predicando este evangelio, pero realmente eso no es real en los corazones. Entonces yo les compartía que yo nací en una iglesia pentecostés legalista y pasaron ciertos años, comencé, el Señor, sentí muy fuerte el llamado del Señor, ¿verdad? Y comencé a compartir lo que el Señor por su gracia permitía que yo compartiera. A veces yo creo que compartía cosas propias que sin duda,
Pero comencé a conocer a otros hermanos que me comenzaron a compartir acerca de las verdades de la gracia. Y eso, ¿sabe? Comenzó a ser una realidad, porque me di cuenta en este sentido de que la doctrina que tenía que ver, donde yo había crecido, estaba totalmente errada. Le daban demasiada importancia a las cosas externas, ¿verdad? Los rituales, el bautismo, la cena, etcétera, muchas cosas. Entonces yo lo que pude experimentar después que comencé a conocer las doctrinas de la gracia es que yo había dejado de hacer ciertos ritos, ¿verdad? Y venía a conocer las doctrinas en cierta manera, pero seguía solamente hablando de palabras, ¿me entiende? Solamente eran palabras las que se estaban compartiendo, porque honestamente yo no estaba experimentando ese poder que en un principio experimentar. Porque ese poder desde un principio, antes de estar en una iglesia, fue genuina, fue real, ¿verdad? Porque le puedo decir que algo había sucedido en mi corazón. Pero llegó un momento como que me empecé a extraviar, o me extravié por completo. Y llegué a la verdad de la gracia, pero estaba yo extraviado. Ya casi con el matrimonio para divorciarnos. ¿Entiendes? Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Si esta es la verdad desde la gracia. Pero me di cuenta es eso, ¿verdad? Que dentro de mí yo hablaba palabras, pero realmente no estaba experimentando eso que en un comienzo experimenté. Que yo sabía que Dios existía, que yo sabía que Dios era real, pero que por alguna razón comencé a desviarme. Pero llegó un momento, ¿verdad?, que empecé a conocer a Arnold. Yo le comentaba yo a Arnold, ¿sabes qué? Hay algo que está pasando. Yo siento que hay algo más, porque mira la vida de los hermanos, toda desordenada, y están hablando de la gracia. Uno de los hermanos que me compartió un día me llamó y me dice, Agapito, yo no entiendo, hermano. Uno predicando esta palabra de gracia y la gente toda desordenada. Y yo le dije algo, le dije apóstol, porque es un apóstol. Le dije apóstol, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué razón? Es porque necesitan escuchar el evangelio. ¿Pero cómo me dices eso? Le dije, necesitan escuchar el evangelio. Es por eso que estamos viviendo así. Y le dije, estamos viviendo así. Me dijo, no, pero ¿qué evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio del poder de Dios. Entonces, ¿sabe por qué muchas de las veces nosotros hacemos reuniones matrimoniales? ¿Por qué muchas de las veces tenemos a los jóvenes, grupos de jóvenes de esto, grupos de niños de esto, grupos de esto y de otro, ¿verdad? Y hacemos miles de eventos, ¿ve? Y después que se termina el evento no sucede absolutamente nada. ¿Sabe por qué razón? Porque estamos haciendo eventos, pero no estamos realmente compartiendo el evangelio. ¿Sabe cómo cambiaría eso? Que el evangelio venga a ser una realidad primero en nosotros, los pastores, son las personas que, ¿verdad?, estamos involucrados, dizque sirviendo a las personas o al Señor, ¿no? Pero cuando el evangelio comienza a ser real en el corazón, algo va a comenzar a suceder contigo primero. Porque eso fue lo que comenzó a suceder conmigo, ¿me entiendes? Y yo sí le puedo decir que tengo cierta medida del Señor, porque yo sé que es del Señor, de que este evangelio sí he podido experimentar que tiene el poder para redarguirme, tiene el poder para mostrarme mi condición y también tiene el poder para ayudarme en cierta medida, que tiene el poder para hacer eso y mucho más. El problema no es el evangelio, el problema es nosotros, que muchas de las veces este evangelio lo seguimos rechazando en el interior del corazón. Entonces estaba a punto de divorciarme y yo siempre culpando a mi mujer, ¿me entiendes? ¿Cierto? Siempre yo pensando que la culpa la tenía mi mujer. Yo recuerdo que un día fue un hermano yo estaba compartiendo, y estaba compartiendo, les cuento del amor. Yo estaba compartiendo del amor, palabras, ¿verdad? Palabras. Estaba compartiendo del amor y el pastor aquel llegó y se sentó ahí atrás y me escuchó predicar. Pero yo necesitaba hablar con alguien. Yo le dije, ya cuando terminaron, pastor, ¿podemos hablar? El pastor que estaba en la congregación con nosotros, que era mi pastor, él había salido, él era misionero, él salía mucho a compartir. Entonces me dijo, claro que sí, nos metimos a la oficina y comenzamos a platicar. Y yo le dije, ¿sabes, pastor? Me voy a divorciar. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, la verdad es que mi esposa es un estorbo para servir al Señor. No, hermano, de todo se enoja, no le gusta que haga yo esto, ¿no? ¿Sabe? Y él me empezó a escuchar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te escuché hablar. Y la verdad me gustó mucho tu predicación. Estuvo muy lindo lo que dijiste. Pero todo lo que dijiste es mentira, me dijo. ¿Sabe qué yo sentí?
Como que si dentro de mi corazón agarraran, como que tenía una pared, y como que se agarraban un marro y comenzaban a destruir todo lo que había adentro, porque era verdad, ¿verdad? Hablaba del amor, pero realmente no estaba viviendo eso. Solamente eran palabras. Solamente seguían siendo palabras. Entonces, pasé por una etapa muy difícil, complicada en el matrimonio, al grado que mi esposa ya no quería continuar conmigo en el matrimonio y ella quería el divorcio, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión, bueno, que era mejor el divorcio. Busqué ayuda con consejeros, pastores. Gasté mucho dinero en eso, ¿entiendes? Por eso yo sé que no funciona. No importa qué consejero traigas, no importa la persona que vayas. Quizá alguno de ustedes esté pasando problemas en su matrimonio. Yo quiero decirles que el Evangelio tiene poder para restaurar. El Evangelio tiene poder para salvar, para liberar muchas cosas internas en el corazón. Así que cuando este pastor nos dijo que era mejor divorciarnos, fuimos con otra consejera que era pastora también y nos aconsejó que era mejor. Pastor, me dijo, es mejor, ella no quiere, deje eso. Y yo recuerdo que yo no quería, honestamente, pero ¿sabe por qué no quería? Porque ¿qué van a pensar del pastor? ¿Me entiende? ¿Qué van a pensar del pastor? Y ahora, ¿dónde está eso que predica el pastor? Bueno, al grado que en esa noche, recuerdo, fue una noche, vi a mis hijas llorar, porque lo hicimos enfrente con mis hijas, porque ella dijo que necesitábamos hacerlo enfrente de ellas. Y recuerdo que me fui en el carro y me puse a llorar. Y yo le dije, Señor, yo no entiendo. Pero yo sé una cosa, que tú tienes el poder, ¿verdad? Para poder arreglar primero mi corazón, porque sin duda tengo muchos problemas internos. Pero también tú tienes el poder para obrar en el corazón de mi mujer. A raíz de eso, la consejera, la pastora que nos estuvo yendo, me dijo, ¿sabe qué? Me gustaría que conociera a este hermano que entraba en un proceso de consejería, me dijo. Conocí a este pastor. Y yo recuerdo que habló acerca de la gracia. Habló acerca de cómo la gracia de Dios obra en el interior del corazón. Y dijo una de las cosas que no se me olvidan y que todavía hasta el día de hoy creo así, ¿verdad? Nosotros los hombres, por naturaleza, la Biblia dice que fuimos desconectados de la fuente. Nuestras almas, ¿verdad?, estaban llenas de todo el bien de Dios, de la vida de Dios, de la justicia de Dios, del Espíritu de Dios. Pero esas almas fueron vaciadas. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, ¿llegamos con qué? Queriendo saciar o queriendo llenar, ¿verdad?, nuestra relación, nuestra persona con una pareja. Y así venimos todos. Y algunos el negocio, otro tipo de cosas que quieren llenar esa alma, que nunca la van a poder llenar si no es por medio del Evangelio. ¿Me entiende? Entonces recuerdo que estábamos en ese día y él explicó una cosa. Me dijo, ¿por qué crees tú que te molesta tanto lo de tu esposa? Le dije, bueno, es que lo que pasa es que la manera como ella piensa, ella dice cosas imprudentes. Empecé a decir todo el sermón, ¿no? Y me dijo, pero tú no tienes control de eso. Eso está fuera de ti. ¿Por qué crees que te enoja tanto eso? Le dije, por lo que hace, el mal ejemplo que da, etcétera. Pero otra vez, eso no tienes control. Tú no tienes control de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace. Pero tú sí tienes control de lo que piensas, de lo que dices y de lo que haces. Y yo me quedé pensando. Entonces me dijo una cosa, ¿sabes por qué realmente te molesta? Porque tú eres una persona egoísta. Y me dijo, no te sientas mal, todos somos egoístas. Todos somos orgullosos. Todos ponemos nuestras expectativas no en Dios, sino ponemos nuestras expectativas a veces en la pareja cuando nos casamos. ¿Ve? Y la verdad que es así. ¿Ve? Entonces, allí la primera vez que yo escuché la cruz y me di cuenta que era verdad, que era demasiado, ¿verdad? Demasiado orgulloso. ¿Y sabe qué me doy cuenta? Que todavía sigo siéndolo. Todavía hay cosas en el corazón que a veces siento como que ya vencí eso, pero Dios me muestra en otra área o en otra forma, ¿verdad? Que todavía eso está en el corazón y que necesita morir. Y esto fue lo que me compartió él, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes para qué eso realmente se acabe dentro de ti? Necesitas morir, me dijo él. Morir. Y me hizo un diagrama, me puso la cruz.
Dijo, sí, porque si no todo el tiempo vas a andar así. Lo que está pasando contigo, me dijo esto, realmente tú estás viviendo en la carne, ¿verdad? Tú eres un ministro que estás viviendo en la carne y eso no le gusta a uno, ¿verdad? Pero esa era la verdad. Pero déjeme decirle que algo sucedió. Todo esto, ¿verdad? Ya estoy conociendo las doctrinas de la gracia. Una cosa es entender eso, pero una cosa es que alguien te diga eso, pero otra cosa es que el Señor te muestre eso. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Por eso yo sí creo que el Evangelio es revelado por la gracia del Señor. Es revelado por Dios. Si Dios no nos alumbra en el interior de nuestro corazón y nos hace ver las tinieblas, nos hace ver nuestra condición, porque eso es lo primero que hace el Señor en el interior de tu corazón. Te alumbra, ¿verdad? Lo perverso, lo egoísta, lo orgulloso, lo enemigo que eres de Dios realmente. Pero eso te lo muestra dentro de ti. ¿Y sabes lo que genera en tu corazón? Te genera realmente eso, te genera te genera arrepentimiento en tu corazón, porque tú habías pensado que realmente estabas viviendo el Evangelio. Y yo me di cuenta que realmente el Evangelio no era una realidad. Pero estoy compartiendo esto porque creo que a hoy estoy experimentando eso. Estoy experimentando el descanso. No nos divorciamos, le cuento. Pero yo sé que fue por el Evangelio. Yo sé que fue por el Señor que comenzó a mostrar en el interior de nuestro corazón. Entonces, creo que es muy importante aprender del Señor cuando comienza a enseñarnos Él, ¿verdad? A mostrarnos Él. Hay una ilustración que Jason nos contó que creo que es muy interesante. Usted puede conocer y puede tener la doctrina correcta, la información correcta, pero esto no se trata de ni doctrinas correctas ni de información correcta, sino de una transformación realmente de nuestras almas, ¿verdad? Se trata de que sea el Señor en nuestro interior formado, el carácter de Cristo formado, pero siempre comienza con algo pequeño. Y la ilustración es esta: ¿de qué serviría, verdad? Imagínense que usted recibe un paquete ¿aquí hay Amazon o no? Y le enseñan la palabra asqueroso. Eso me gustó de él. Quizá usted la ve y dice, mira, una broma, y va y la deja ahí, el paquete, con la palabra encima asqueroso, ¿verdad? Pero al ratito, picado por la curiosidad, viene y dice, ¿qué será esto de asqueroso? Y abre usted el paquete, y cuando realmente abre el paquete, se da cuenta de la pestilencia, y hay unas vísceras, unas tripas, que están descomponiendo, y eso huele demasiado mal, que al grado que dejas tú el paquete. Hoy sí, estás experimentando lo que es la palabra asqueroso. Bueno, yo sé que es un mal ejemplo para usarlo para la gracia, pero cuando la gracia realmente comienza a ser una realidad en tu corazón, ya sabes que no se trata de palabras. Cuando el Evangelio comienza a experimentarse, aunque sea poquito, sea una medida pequeña, ya sabes que no se trata de palabras, que hay una sustancia, que hay una realidad de donde el Señor te está, ¿qué cosa? ¿Verdad? Sacando, de donde el Señor te está liberando, de donde el Señor te está restaurando, de donde el Señor te está cambiando. Quizá pequeñas cosas, pero el Evangelio es una realidad, ¿ve? Y por eso es que el Evangelio sí debe de ser experimentado en el interior del corazón. Y es que este Evangelio no es que Dios no quiere, no, Él sí quiere. La Biblia, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que la gracia de Dios fue manifestada a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos, para salvación. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Así como la luz también está alumbrando a todos los hombres para salvarlos. El problema no es el Evangelio, no es la gracia. El problema son nuestros corazones, que viven rechazando la gracia del Señor, que viven rechazando el Evangelio del Señor, ¿ve? Que viven rechazando la luz que te alumbra. Y hay una razón por qué la rechazas: porque tus obras son malas, te justificas, ¿ve? Buscas justificaciones, pero la razón es una, que tu corazón es malo, y tu corazón quiere seguir viviendo
en el pecado. Por eso, queridos, yo creo que debemos hacer caso, ¿verdad?, a la exhortación que el apóstol le hace a la iglesia de Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, a no ser que estéis reprobados. Mas nosotros no estamos reprobados, dice el apóstol. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¿verdad?, esa palabra examinarse, que taladremos hacia adentro para poder ver el corazón, o que veamos lo que muchas de las veces el Señor por su Espíritu está iluminando en el interior del corazón. Y yo sé que si usted, por la gracia del Señor, el Espíritu de Dios ha alumbrado su corazón, hay muchas cosas que usted y yo hemos rechazado del Señor. ¿Ve? Entonces dice examinar. Lo primero que tenemos que hacer siempre es examinarnos. ¿Qué tan real es este evangelio? ¿Qué tan real es esta salvación? ¿Qué tan real es esta fe? ¿Qué tan real es lo que yo estoy predicando? ¿Qué tan real es eso? ¿Ve? Y luego dice probaos. ¿Ve? Habla de una demostración con hechos. ¿Ve? Como que si pasaste la prueba, que hagas la prueba, pero probaos con un hecho. ¿Ve? Si estáis en Cristo, o si Cristo está en vosotros. Entonces creo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de esta responsabilidad, que yo sí creo que es así, es una responsabilidad de nosotros, una vez el Espíritu Santo del Señor nos está alumbrando en el corazón. La pregunta sería, ¿cómo este evangelio de la gracia viene a ser una realidad en nosotros? Bueno, lo primero que debe saber es que es por la gracia del Señor, ¿verdad? Es por la gracia del Señor. El apóstol Pablo dice, por gracia sois ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. Y no es por nosotros, ¿verdad? Es un don del Señor dado. Entonces, usted y yo estábamos muertos. Usted y yo éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas, producíamos tinieblas. Si no es por la gracia del Señor que comienza a alumbrar, si no es por el Espíritu de Dios que estando muertos nos dio vida, imposible que este evangelio pudiera ser una realidad en nosotros. ¿Ve? Pero entonces dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces estas dos palabras son muy interesantes. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esta gracia es la gracia que salva. Esta gracia es la gracia que liberta. Esta gracia es la gracia que sana. Esta gracia es la gracia que restaura. ¿Ve? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo podríamos ilustrar este obrar de la gracia y de la fe obrando en el interior de nuestro corazón? Permítame hacer una ilustración externa para entender lo interno. Imagínense que nuestro hermano Jason salió de viaje a otro país, ¿verdad? Y su esposa se quedó en Ohio. Entonces, cuando está su esposa en Ohio, él siente esa necesidad, siente el amor por nuestra hermana, y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ver a mi esposa. Entonces, compra el boleto para ir a ver a su esposa. Y cuando va y compra el boleto, su esposa lo ve, la ve. No era tiempo de que regresara el hermano Jason, sino que estaba ella expectando que iba a ser más tarde, pero el hermano Jason llega, y cuando lo ve ella, la pregunta que ella le hace, mi amor, ¿por qué viniste? Ella no le está preguntando en qué vino, sino ¿por qué viniste? Y él le contestará, por avión. ¿Sería correcta esa pregunta? No, no sería correcta, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué? Por amor, mi amor. Te vine a ver por amor. Pues la gracia es el amor dado en el Hijo. La fe es el medio que ese Hijo obra o hace en el interior de nuestros propios corazones. Pero este evangelio de la gracia tiene eso. Este evangelio de la gracia hace eso, produce eso en el interior del corazón de aquel hombre o de aquella mujer que lo experimenta. Por eso es que la fe viene a ser una realidad también. La fe ya no viene a ser una invención nuestra, que tenemos muchas, pero cuando comienzas a ver la fe con los ojos, ¿verdad?, de Dios, o comienzas a
poco comenzar a ver, te das cuenta que es otra cosa. Ya no se trata de algo que tú inventes, no, se trata de ese obrar del Señor que te permite ver lo que antes no veías, que te permite entender lo que antes no entendías. Pero esa es la fe del Señor, pero no te da a entender con un entendimiento, no es algo como que a veces no se puede ni explicar con palabras, ¿me entiendes? Pero es algo que el Señor comienza a hacer en el interior del corazón. Entonces la salvación comienza también a ser una realidad. ¿Por qué razón? Porque ya no es solamente si la salvación se pierde, ¿verdad? Si tiene los 3 pasos, porque yo así creía, le cuento. Yo pensaba que la salvación era, uno era salvo, estaba uno siendo salvo y uno será salvo. Y aunque es una doctrina que tiene ciertos textos en la Escritura, pero realmente la salvación en este momento yo no la veo así. La salvación la veo como una persona, como una sustancia, como una vida, que es la vida del Señor. Y tengo una convicción en mi corazón de esa realidad. ¿Me entiende? Entonces, ya no veo la salvación ahí, así. Sino veo la salvación como una realidad que está haciendo el Señor, que sigue haciendo el Señor en el interior de nuestro corazón. Entonces, yo quiero animarles, y sería la exhortación en esta preciosa noche, de si quizá todavía no estamos experimentando, ¿verdad?, a su mayor expresión estas palabras que están allí en las Escrituras, que describen realmente a Cristo, que no quiere que aprendamos las palabras, sino que realmente esas palabras vengan a ser una experiencia, ¿verdad?, de la realidad de lo que esas palabras están diciendo, pero que sea una experiencia de la vida de Cristo en el interior del corazón. Algo sucede en el corazón. El corazón no vuelve a ser igual. ¿Ve? No vuelve a ser igual. Algo comienza a obrar en el interior del corazón. Y yo quiero decirles que allí estoy. Yo estoy disfrutando realmente el Evangelio. Pero sí entiendo que ese Evangelio es dado por gracia. Que si esa gracia realmente no obra dentro de nuestros propios corazones, la fe va a ser una fe de hombres. La gracia va a ser una doctrina de hombres. Y todo lo que imaginemos va a ser solamente de hombres. Pero el Evangelio tiene el poder para salvar. En el nombre de Jesús. ¿Está bien?